Queremos resolver la ecuación cuadrática dada completando el cuadrado. Para hacer esto, estaremos siguiendo los pasos señales. Aquí tengo un mini video de lección al completar el cuadrado. Eso pasa a través de estos en mucho más detalles, o puede querer pausar el video para revisar estos antes de resolver el problema. El primer paso aquí es mover el plazo constante al lado derecho de la ecuación. Así que tendremos que restar 17 en ambos lados de la ecuación. Tenemos x cuadrados más 6x. Ahora haremos que este un trinomial cuadrado perfecto al agregar una constante aquí, así que dejaré un espacio para la constante. Luego en el lado derecho de la ecuación tenemos menos 17, y si agregamos una constante en el lado izquierdo de la ecuación, tendremos que agregar la misma constante al lado derecho. Así que agregaremos la constante aquí también. Ahora el próximo paso es determinar la constante que añadiremos aquí para que sea un trinomial cuadrado perfecto. Así que revisemos estas notas aquí abajo en la parte inferior. Si tenemos un trinomial cuadrado perfecto con un coeficiente líder de 1, entonces el plazo constante será dividido por 2 cuadrados, donde b es el coeficiente del x plazo. Mirando nuestro ejemplo, tenga en cuenta que b igual 6. So b dividido por 2 cuadrados va a ser 6 dividido por 2. Eso es de 3 cuadrados, que es igual a 9. Así que tenemos que agregar 9 aquí para hacer un trinomial cuadrado perfecto. Y, por supuesto, si agregamos 9 al lado izquierdo de la ecuación para mantener la igualdad, tenemos que agregar 9 al lado derecho bien. Así que ahora vamos a factorizar este trinomio y combinar los términos a la derecha. Así que factor esto en dos factores binomiales primero. Aviso, el lado derecho va a ser menos 17 más 9, eso es menos 8. Y ahora los primeros términos de los factores binomiales serán los factores de x cuadrados, que son x y x. Ahora queremos los factores de 9, que tengan una suma de 6, que serían 3 y 3. Así tenemos más 3 aquí y más 3 aquí. Tenga en cuenta que tenemos dos factores iguales que verifican que este es un trinomial cuadrado perfecto, y podemos escribirlo como la cantidad de x más 3 cuadrado igual menos 8. Y ahora para deshacer este cuadrado y resolver para x, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Y recuerde cuando lo hagamos, vamos a tener un signo más o menos aquí, y ahora cuando simplificemos el lado izquierdo, esto simplificará a un factor de x más 3. Y en el lado derecho necesitamos simplificar la raíz cuadrada de menos 8. Echemos un vistazo a eso aquí. La raíz cuadrada de menos 8 igual la raíz cuadrada de menos 1 por 2 por 2 por 2. Y esto se simplifica porque conocemos la raíz cuadrada de menos 1 igual y la raíz cuadrada de 2 cuadrados o 4 igual 2. Así que esto simplificará a 2 y raíz cuadrada de 2. Último paso aquí para solucionar x, resultaremos 3 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Así que tenemos x igual, esto será menos 3 más barra 2 y raíz cuadrada de 3. Así que recuerda que tenemos dos soluciones aquí, una es x igual menos 3 más 2 y raíz cuadrada de 3. Y la otra solución es x igual menos 3, 2 y raíz cuadrada de 2. Entonces, si deseamos describir nuestras soluciones, podemos decir que tenemos dos soluciones complejas. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.